A continuación, nuestro siguiente expositor nos va a hablar acerca de la psicoterapia existencial y gestalt relacional, dos enfoques hermanos de la psicoterapia contemporánea. Y ya sabemos que el doctor Jackie Andrés Martínez Robles es procedente de México y ha realizado estudios en psicología clínica, es doctor PhD en psicoterapia, psicoterapeuta de orientación existencial, con formación en psicoterapia gestalt y psicoterapia grupal gestálica, docente universitario, fundador y director del Círculo de Estudios de Psicoterapia Existencial, fundador y promotor de la psicoterapia existencial en México, cofundador y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, ALPE, miembro de la Sociedad Existencial de Análisis con sede en Londres y representante para México y América Latina del ICECAP. Con ustedes el doctor Jackie Hernández. Hola, buenos días. Bueno, primero quiero comenzar agradeciéndoles que estén aquí porque normalmente la noche del sábado es una noche que aprovechamos para festejar y para celebrar exacto, ¿no? Entonces que estén aquí esta mañana habla de su compromiso y dedicación por la psicoterapia, ¿no? Estamos aquí compartiendo con los comprometidos y dedicados. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de verdad, porque sé que está complicado, que los domingos, no sé ustedes, pero yo los domingos prefiero pasarlos en cama. Entonces, gracias por dejar la cama para estar con nosotros unos momentos. También quiero ya aprovechar que esta es ya de mi última participación de esta manera, volver a agradecer a Pael, aprovechando que aquí está Lisle y que por ahí anda Roberto, volver a agradecerles por varias razones. La primera es que, bueno, ahorita algo de lo que escucharon en la presentación que amablemente hizo Ceci, la gran mayoría de perspectivas que se comparten en este congreso, obviamente, de un congreso de logoterapia clínica, son perspectivas logoterapéuticas. Y yo propiamente no me considero a mí mismo ni sé realmente mucho con respecto a la logoterapia. Segundo, es un congreso que habla de psicoterapia humanista y yo soy alguien que reniega del apellido de humanista. Entonces, con esas características, que Lisle y Roberto y el equipo de APAEL me abran su corazón y su casa para poder venir a compartirles algo de mi perspectiva, muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, siempre me hacen sentir muy bienvenido, entonces muchas gracias. También quiero agradecer, durante el congreso he escuchado a algunas personas que toman el micrófono y dentro de sus aproximaciones o dentro de sus charlas, en ocasiones hacen algunas referencias a algunas de las cosas que he estado yo diciendo y entonces me hacen sentir muy halagado. También quiero agradecer públicamente por eso. Y por último, para acabar con los agradecimientos previos, también quiero agradecer a todas las personas que ayer fueron a bailar al roble, ¿no? Porque se puso buenísima la fiesta, la verdad. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron por allá, ¿no? Acabamos un poco tarde y eso implica que me siento medio desvelado. Entonces, si de repente me ven medio como que me trabo, ¿no? Espero que me tengan un poco de paciencia. Traigo de todos modos mi acordeón. ¿Así le llaman ustedes aquí también en Perú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Plaje? Ah, nunca había oído esa palabra, ¿no? Ok, en México decimos nuestro acordeón, porque normalmente los alumnos lo traen doblado muy pequeñito y entonces lo van como abriendo, como se abre un acordeón, ¿ya saben? Entonces le llamamos acordeón. Bueno, traigo mi acordeón. Roberto me invitó específicamente a tomar este espacio para hablarles de dos enfoques psicoterapéuticos que tienen mucho en común, aunque no son exactamente idénticos, que por un lado es la terapia existencial
y por otro es la terapia Gestalt, específicamente la Gestalt que se conoce como Gestalt relacional. Quizá lo primero que deba decirles es que tomar 30 minutos para hablarles de 2 enfoques terapéuticos enteros, completos y complejos es muy poco tiempo, Entonces voy a aprovechar para hacer un gol, y es que si quieren saber más de terapia existencial, allá atrás hay un libro, ¿no?, sobre terapia existencial, ¿no?, en el que pueden conocer mucho más de terapia existencial. También es una ventaja, allí son unos libros azulitos, entonces es una posibilidad, ¿no? De Gestalt relacional no hay mucho. Existen algunos textos en inglés. En español yo no conozco ninguno que se centren específicamente en esa forma de hacer Gestalt. Para entender lo que quiero decirles, voy a retomar una metáfora que a mí me ayuda mucho, que es la metáfora de los deportes. Déjenme compartírselas. Hay una serie de deportes que, aún siendo muy distintos, comparten algunas características. Por ejemplo, en estos deportes hay 2 equipos que se enfrentan uno al otro. Tienen un objetivo cada equipo. El objetivo es llevar la pelota a cierta área que el otro equipo defiende. Entonces, ese es el objetivo, poder llevar la pelota, generalmente introducirla en una área que el otro equipo protege, y al mismo tiempo el otro equipo está tratando de introducir la pelota en el área que el equipo primero está protegiendo. Dentro de esa definición entran deportes como el fútbol soccer, el fútbol americano, el tenis, el voleibol, el básquetbol, el rugby, el waterpolo, el handball, balonmano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos deportes que entran en la misma clasificación. Sin embargo, si observamos los deportes un poco más detenidamente, podremos observar que estos deportes empiezan a tener más diferencias. Por ejemplo, en un deporte como el fútbol soccer, los jugadores, para poder conducir la pelota a la meta, le pegan con los pies. Le pegan con los pies, eventualmente pueden pegarle con el pecho, con una rodilla, con la cabeza, pero no deben tomar el balón con las manos. Bueno, hay un jugador de cada equipo que sí puede, pero solo dentro de cierta área. Si se sale de esa área, no debe tomar el balón con las manos, porque si toma el balón con las manos está cometiendo una infracción y será sancionado. Si la pelota sale de juego, los jugadores pueden reintroducirla al juego con las manos, pero una vez que la pelota esté en juego, no deben tomar el balón con las manos. Hay otro deporte, por ejemplo, el básquetbol, en donde los jugadores están todo el tiempo tomando el balón con las manos y lo botan contra el piso y se lo pasan de mano en mano, y en ese deporte no deben pegarle al balón con los pies, y esperemos que no lo hagan con la cabeza porque el balón es bastante más duro. De tal forma que lo que es perfectamente válido y normal, además, dentro de cierto deporte, resulta no válido e inclusive podría considerarse absurdo para el otro deporte. Si viéramos a un jugador como, por ejemplo, quizá un jugador famoso, diríamos, el fútbol soccer no me gusta mucho, entonces no estoy muy actualizado, pero voy a usar un jugador que probablemente todos conocemos, que es Maradona. Entonces, si hubiéramos visto en algún momento llegar a Maradona al campo de juego y empezar con el balón de fútbol, hacerle así, nos hubiera parecido un tipo ridículo. ¿Qué hace? De la misma manera, si en el básquetbol un jugador que quizá todo el mundo conoce, aunque ya está retirado, pero que es Michael Jordan,
Si hubiéramos visto a Michael Jordan entrar al campo de juego y empezar con el balón a hacerle así, y luego, y con la cabeza, nos hubiera parecido absurdo. ¿Qué hace? Bueno, lo que es perfectamente normal en un deporte resulta ilógico y absurdo en otro deporte. Pues de la misma forma como funcionan los deportes que aún teniendo características semejantes, que pueden ser definidos de una manera en donde entran muchos, pero que si los analizamos más en detalle empezamos a encontrar diferencias, así funcionan las psicoterapias. También las diferentes psicoterapias pueden ser definidas con una sombrilla, con un paraguas, que integre a muchos enfoques terapéuticos y todos puedan ser definidos de maneras semejantes. Pero si entramos más en detalle, vamos a encontrar que lo que para un enfoque terapéutico es perfectamente normal, válido, lógico y hasta esperado que ocurra en la relación entre el paciente y el terapeuta o en las intervenciones que realiza el terapeuta, para otro deporte, léase, para otro enfoque terapéutico, es algo absurdo, irracional, no tiene ningún sentido y es hasta contraindicado. Igual que en los deportes. Lo que es lógico para uno es ilógico para otro. Bueno, bajo ese marco, quiero introducir la idea de otro deporte para que ver si puedo llegar a lo que quiero compartirles de estos dos enfoques. Hay un deporte que ustedes, me imagino, conocen que se llama ajedrez. El ajedrez está considerado un deporte. Sin embargo, es un deporte distinto a otros deportes, ya que casi no involucra el cuerpo. Casi. Es muy interesante el ajedrez. ¿Alguna vez han visto una partida de un campeonato de ajedrez? Es interesante porque vemos a dos personas sentadas una frente a la otra en silencio, pasando largos tiempos, pueden pasar muchos minutos mirando un tablero con fichas y después de mirar el tablero durante 10, 15, 20 minutos, hace un pequeño movimiento y mueve una de las piezas una casilla. ¡Puc! Puede parecer, dijeras, tanto tiempo para tan poca actividad. Parece poca actividad, pero en realidad, en todo ese tiempo, el jugador tuvo mucha actividad, una enorme cantidad de actividad en su cerebro, una enorme cantidad de actividad en su experiencia. Estaba planeando, programando, previniendo. Estaba teniendo una enorme cantidad de actividad. De hecho, yo he visto jugadores de ajedrez estar sentados viendo el tablero durante 15, 20 minutos en silencio, sudando. Están viendo el tablero, pero los ves cómo les recorre el sudor por la sien. Hay mucha actividad. Pensar también cansa. Estoy seguro que lo han visto. En este congreso hemos pensado mucho y a veces nos hemos cansado también. Bueno, el asunto está en que no vemos toda ese nivel de actividad. ¿Se fijan? Si nosotros nos planteamos en un nivel meramente conductual, podríamos decir que es un deporte en donde no hay actividad o una actividad mínima. Y hasta podríamos dudar de que merezca ser llamado un deporte. Sin embargo, sabemos que aunque la actividad que vemos es mínima, cada uno de los jugadores tiene una enorme cantidad de actividad. Bueno, algo parecido pasa en la psicoterapia. Si nosotros viéramos en YouTube, pusiéramos en YouTube
una sesión de la sesión número 25 de un paciente y su terapeuta, un consultante y su terapeuta. La sesión número 25 de terapia Gestalt relacional. Y luego viéramos otro video de la sesión número 25 de una terapia existencial, quizá no notaríamos ninguna diferencia. Nos parecerían idénticas. Parecería que tanto un enfoque como el otro son exactamente los mismos. Y muchas personas creen que estos dos enfoques son idénticos. Porque sí, en el actuar del terapeuta, en la intervención del terapeuta, se asemejan muchísimo, muchísimo. Pero lo que no vimos, toda la actividad del terapeuta a nivel de su experiencia, y sabemos que la experiencia es invisible a los ojos del otro, solamente ve la conducta. Toda la experiencia del terapeuta no la vimos, y a nivel de la experiencia, la Gestalt relacional y la terapia existencial no son idénticas, pero se ven idénticas. De la misma forma, algo que las hace muy semejantes, tanto a la Gestalt relacional como a la terapia existencial, algo que las asemeja enormemente, es que si nosotros vemos la sesión 25 o 42 o 328 entre el paciente y el terapeuta, y no nos dicen quién es el paciente y quién es el terapeuta, podríamos no saberlo. Podríamos ver el video de la sesión entera y no saberlo. No saber cuál es el cliente y cuál es el terapeuta. Esa es una característica que comparte la llamada Gestalt relacional con la terapia existencial. Son enfoques bidireccionales. Son enfoques en donde tanto el llamado consultante como el llamado terapeuta comparten el espacio terapéutico o mundo terapéutico, como les compartí el día anterior a ayer. Comparten el mundo terapéutico y entonces comparten la experiencia de la psicoterapia. Tanto en un enfoque como el otro, la experiencia de la psicoterapia es una experiencia compartida. De tal manera que el llamado terapeuta no da terapia. El llamado terapeuta no está dándole terapia al otro. El terapeuta es el encargado de abrir el espacio-tiempo, de abrir la atmósfera para construir el ambiente necesario en el que la terapia ocurra. Pero la terapia ocurre para ambos. De ahí la palabra relacional como apellido de la Gestalt. Antes de hablarles de algunas características de ambos enfoques, quiero hablarles un poquito de historia brevemente. Voy a hablarles primero de historia de la terapia existencial porque es temporalmente anterior a la Gestalt relacional. De hecho, la terapia existencial tiene 100 años. 100 años. Es una terapia muy antigua. No es una terapia novedosa. Los primeros escritos de psicoterapia existencialmente orientada datan de 1912. 1912. Escritos de gente como Karl Jaspers o como Ludwig Binswanger. Son escritos previos a la Primera Guerra Mundial, en donde estos autores deseaban desarrollar una conceptualización distinta a la de un médico vienés llamado Sigmund Freud y que él estaba utilizando para acercarse al tratamiento con sus pacientes.
Estas personas consideraban que Sigmund Freud había atinado en algo, en el método. ¿Cuál era el método? La cura a través del habla. Ese era el método. Acercarse al proceso terapéutico a través de la conversación. Pero no estaban de acuerdo en la manera como Freud conceptualizaba o teorizaba al respecto. Pero creían que en la conversación había algo profundamente poderoso que valía la pena resaltar. Estos teóricos consideraban que en vez de apoyarse en las teorías que Freud estaba construyendo, o en las teorías genetistas que otros como Pierre Janet, por ejemplo, y muchos otros estaban empezando a generar, consideraban que valía la pena apoyarse mejor en la filosofía y de manera particular en la fenomenología y filosofías existenciales. Y así fueron desarrollando una serie de ideas que se vincularon con la psicoterapia y son los orígenes de la terapia existencial. Finales o principios de la década de los 20 y toda la década de los 20 empezaron a desarrollarse fuertemente. Las guerras mundiales interrumpieron ese desarrollo. Y es un desarrollo que se retomó años después, que se retomó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo un nuevo boom de la perspectiva existencial. Y entonces se cree que la terapia existencial es posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero eso es falso. Las primeras ideas son previas, solo que quedaron en pausa. Bueno, la terapia existencial se apoya principalmente en marcos filosóficos, más que en marcos médicos. Como se apoya principalmente en marcos filosóficos, desarrolla líneas distintas a la gran mayoría de psicoterapias que se apoyan en marcos médicos, que tienen un modelo de salud de enfermedad, un modelo de sanación, un modelo de curación, etcétera, etcétera. Tiene una línea distinta porque es una línea filosófica. Por ahora podemos dejarle ahí de terapia existencial. Si ustedes quieren saber más, hay un fabuloso libro ahí atrás que venden que pueden ustedes adquirir. En cuanto a la terapia Gestalt relacional, originalmente, cuando el llamado Grupo de los 7 se empezó a reunir en Nueva York, es un grupo formado por gente como Fritz o Frederick Perls, su esposa, Laura Perls, Paul Goodman, Isador Fromm, Paul Weiss y otros, se reunían todos los miércoles a conversar para desarrollar lo que originalmente pensaban era una nueva forma de psicoanálisis y que poco a poco fueron variando y buscándole un nombre a esto nuevo que estaban creando. Lo cierto es que había 7 personas que después se fueron separando, no porque estuvieran peleadas, sino porque fueron tomando diferentes rumbos. Durante algún tiempo la terapia gestáltica quedó inclusive peleada entre dos grandes campos, lo que le llamaban el enfoque del este y el enfoque del oeste, o los que habían quedado en Nueva York desarrollando teoría sobre Gestalt, un grupo intermedio que era el grupo de Cleveland, todo esto en Estados Unidos por supuesto, y otro grupo, el grupo a donde se había ido Fritz Perls, que era el grupo californiano. Fritz Perls, como la mayoría de ustedes saben, era un hombre carismático. Era un hombre que le gustaba mucho y sabía cómo atraer la atención de grandes masas. Fritz Perls generó todo un estilo de psicoterapia gestáltica que está muy bien y que es el que principalmente hoy se conoce como psicoterapia gestalt. Sin embargo, tanto en Cleveland como en Nueva York, siguió desarrollándose la terapia gestáltica con estilos diferentes al estilo de Perls.
El estilo que yo quiero compartirles, que hoy en día se le llama Gestalt relacional, pertenece sobre todo al grupo de Nueva York. Es decir, es un estilo de terapia Gestalt distinto del de Pearls. Y que hace que muchas personas no lo conozcan porque conocen como Gestalt el estilo de Fritz Perls. Y todo está muy bien con ese estilo, pero no es el estilo del grupo de Nueva York. Por ejemplo, para los del grupo de Nueva York, nunca se usa una silla vacía. La silla vacía era parte del estilo terapéutico de Fritz Perls y que se popularizó como la herramienta básica o principal de la psicoterapia Gestalt para la mirada de muchos. Pero el grupo de Nueva York no utiliza técnicas catárticas, tampoco utiliza herramientas teatrales. Las herramientas teatrales y catárticas son propias del grupo californiano de Fritz Perls. El grupo de Nueva York no utiliza para nada ese tipo de herramientas. Estamos hablando de otro estilo de Gestalt. Muchas veces se ha confundido el estilo con el enfoque. El estilo de Fritz Perls era un estilo de hacer Gestalt. No es la Gestalt. Es un estilo de hacer Gestalt. Porque en Cleveland tienen otro estilo. Porque en Nueva York desarrollaron otro estilo. Y entonces los diferentes alumnos de los diferentes institutos pioneros han seguido generando diferentes enfoques. Sí, el estilo californiano es el que más se ha popularizado y es el que más llegó a América del Sur. América del Sur y España llegó principalmente el estilo californiano. Pero a otros países como Alemania, como Holanda, como Francia, como Italia, llegó también el estilo de Cleveland y también el estilo neoyorquino. Y entonces tenemos que hay otros países en donde hay otros estilos de Gestalt que se desarrollan ampliamente y que no tienen nada que ver con el estilo de Fritz. Entre ellos está lo que llamamos Gestalt relacional. Es un enfoque de hacer Gestalt que se basa al 100% en el trabajo en la relación terapéutica. Completamente el foco está puesto sobre la relación terapéutica y sobre lo que paciente y terapeuta van generando conjuntamente aquí y ahora a través de su conversación. Es un enfoque gestáltico que recurre muy poco o nada a técnicas o estrategias como las que clásicamente conocemos como gestálticas. De tal manera que un terapeuta gestáltico relacional puede pasar todos sus procesos con todos sus pacientes durante todas las sesiones sin jamás pedirle al paciente que haga algo, que diga algo, que exagere algo, que apriete más su puño, que golpee un cojín, etc, etc, etc. Todas esas cosas que son clichés a veces para entender el modelo gestáltico. En el modelo gestáltico relacional, el foco está puesto por entero en la relación terapéutica y en lo que se va gestando entre ambos. Eso la asemeja enormemente a la terapia existencial, porque también la terapia existencial pone por completo el ojo en la relación. Ahí tenemos entonces mucho de lo que hace que estos dos enfoques sean semejantes. Yo tengo suerte porque me formé como gestaltista, hoy en día hago principalmente terapia existencial, y entonces eso me permite que cuando a veces me invitan a los congresos de terapia existencial, y en los congresos de terapia existencial, ¿saben qué hago? Les hablo de Gestalt relacional. No les digo que es Gestalt relacional. Entonces yo me paro al frente y les cuento algo, y los de existenciales me escuchan y dicen, claro, pero claro, ¿cómo no lo habíamos pensado? Y paso por ser muy original. Y en los congresos de Gestalt me paro y les hablo de terapia existencial, pero no les digo que es terapia existencial, ¿no? Entonces me paro y yo les hablo de terapia existencial y los gestálticos dicen, claro, pero ¿cómo no lo habíamos pensado? Y también me creen muy original.
Estoy haciendo trampa, ya lo sé. Pero eso es algo que puedo decirles a ustedes que son de logoterapia, entonces no importa tanto, ¿no? Bueno, lo cierto es que ambos enfoques pueden enriquecerse mucho el uno al otro, aun cuando el terapeuta, como el jugador de ajedrez, está pensando desde un marco de referencia distinto. Yo normalmente cuando trabajo como terapeuta, trabajo pensando existencialmente. Sin embargo, a veces doy clases en México, en un instituto de entrenamiento de terapia gestáltica, y entonces yo trabajo y al final de mi trabajo, cuando las personas me hacen preguntas sobre mi trabajo, se los explico con palabras gestálticas. Se los explico con un modo de pensar gestáltico. Porque se puede llegar pensando gestálticamente o pensando existencialmente a la misma intervención, a que el terapeuta diga la misma frase, pero llegaron por rutas distintas. La gestalt relacional tiene sus propias rutas, la terapia existencial tiene sus propias rutas. Les invito a que conozcan ambas, son rutas interesantes. Quisiera, antes de concluir, hablarles de algún sentido de por qué relacional y qué hace que sea justo lo relacional en lo que más se parecen. Algo es que se ha hablado mucho en este congreso de la relación terapéutica, del vínculo terapéutico, y creo que todos, cada vez más, en cualquier corriente, inclusive los psicoanalistas, los cognitivo-conductuales, cada vez más, todos los terapeutas reconocemos que el vínculo, el encuentro, la relación terapéutica es fundamental. No solamente fundamental, quizá que es lo fundamental. Se reconoce por todos lados. Sin embargo, no entendemos muy bien y no nos ponemos muy bien de acuerdo de cómo es la relación. Sí, ok, es fundamental, pero ¿cómo tiene que ser? Ahí no nos hemos puesto de acuerdo. Como los deportes, ¿se fijan? Ahí es en donde entran nuestras diferencias. Bueno, para la perspectiva gestalt relacional y para la perspectiva existencial, la relación terapéutica no es solo el campo que sostiene las experiencias terapéuticas. No es solo el ambiente necesario de confianza para que se dé la conversación. La relación terapéutica no es únicamente el telón de fondo sobre el que se desarrolla todo el acto terapéutico. La relación terapéutica ocupa el lugar primordial. La relación terapéutica ocupa el lugar de protagonista. Es decir, tanto en un enfoque como el otro, el terapeuta está pensando todo el tiempo, durante toda la sesión, está pensando en términos relacionales. Es decir, está pensando algo como esto. ¿Cómo estoy afectando a la persona? ¿Qué de mi persona le influye para que me cuente esto hoy? ¿Qué de mi persona le influye para que me lo cuente de esta manera? Porque ustedes sabrán que no le contamos nuestros asuntos íntimos de igual manera, por ejemplo, a un hombre que a una mujer. No le hablamos de nuestros deseos eróticos de la misma forma a un hombre que a una mujer. Igual no le hablamos de nuestros aspectos más íntimos de la misma manera a una persona joven que a una persona mayor. A una persona que se presenta de traje que a una persona que se presenta con jeans rotos. A una persona que siempre está bien peinadito, a una persona que sale con greñas así. Una persona que siempre está muy bien ordenado, a una persona que usa lentes que no tienen lunas. No le hablamos igual, ¿se fijan? Nos relacionamos de diferente manera con esa persona. Le hablamos de diferente manera. Le narramos nuestra experiencia de diferente manera. Y más allá de eso, experimentamos de diferente manera con una persona que con otra. Bueno, el terapeuta, ya sea de gestalt relacional o de existencial, es consciente de ello todo el tiempo y lo usa. Está todo el tiempo consciente que estamos generando una experiencia conjunta, que estamos de manera compartida
co-creando nuestra experiencia de ser quienes somos. Mi paciente me hace ser de una manera y yo lo hago ser de una manera. Enfocamos juntos eso. Ahora, no siempre el terapeuta hace esto explícitamente. Lo tiene implícito todo el tiempo, disponible para usarlo, disponible para intervenir desde ahí, pero no necesariamente lo hace explícito, porque también se es sensible a las etapas del proceso, se es sensible al tipo específico de relación. Hay relaciones en donde yo hablo muy poco de nuestra relación, pero eso no significa que no la esté pensando. Hay otras en donde hablo mucho de nuestra relación. Depende del proceso, depende de la relación, depende de la temporalidad. A grandes rasgos, porque como les decía, tomar 30 minutos para explicar 2 enfoques es una locura. Pero estoy intentando darles por lo menos una breve introducción de por dónde van. Antes de terminar les voy a contar un cuento y con eso termino mi participación. Este es un cuento que resume, me parece bien, la postura de ambos enfoques. Dicen que había una ciudad antigua en la que había 2 grandes sabios, el sabio del norte y el sabio del sur. Los sabios en este pueblo, en esta ciudad, eran una especie de curanderos, sacerdotes, magos, chamanes, todólogos de la ciudad. El mago del norte, el mago del sur. Ambos trabajaban con métodos diametralmente opuestos. Uno de ellos era experto en el arte de saber escuchar. El otro era experto en el arte de saber decir lo correcto en el momento preciso. Métodos radicalmente opuestos. Ambos tenían mucho éxito, mucho éxito. Había largas filas que iban a visitarlos para que los sanaran, para que les ayudaran con sus problemas. Estos 2 magos o 2 sabios nunca se habían visto y tenían una cierta competencia entre ellos. Se caían mal. Pensaban mal del otro porque como tenían un método opuesto, ya saben que a los terapeutas nos encanta eso, ¿no? Si hay alguien que tiene un método diferente de nosotros, nos gusta hablar mal de él, nos gusta decir que no sabe, que es un tonto, etcétera, etcétera. Pues en esta no había excepción, era lo mismo. Entre ellos había mucho pique y competencia por el hecho de tener métodos radicalmente opuestos. Pero ambos eran muy exitosos. Bueno, un día el gran mago del norte enfermó de una terrible enfermedad llamada desesperación. Y entonces, estando profundamente enfermo de desesperación, trató de autosanarse, trató de ayudarse lo mejor que podía utilizando su método, pero a la mejor precisión. Pero entre más lo intentaba y más lo intentaba, más lograba desesperarse más y desesperarse más y desesperarse más. Así que cansado, tuvo que tragarse su orgullo y fue en búsqueda del gran mago del sur. Ni modo. Estaba desesperado. Justo lo que dividía la ciudad del norte y del sur era un río. Entonces se detuvo en el río a refrescarse. Y otro hombre le preguntó, buen hombre, ¿quién eres y a dónde te diriges? Y él le dijo, hola, soy el gran mago del norte. Voy en busca del gran mago del sur, porque he enfermado de desesperación. Ya sé que se suele decir que tenemos una gran competencia. Ya sé que se suele decir que no nos queremos nada el uno al otro, pero estoy tan desesperado que no puedo más. Voy en busca del gran mago del sur. ¿Puedes orientarme en qué dirección debo ir? Y el otro hombre le dijo, amigo, yo soy el gran mago del sur. Por favor, ven conmigo. Haré todo lo posible por ayudarte. Se dirigieron al hogar del gran mago del sur. Y cuentan que el mago del sur le ayudó, efectivamente.
produjo o facilitó, como dirían los humanistas, facilitó que el gran mago del norte sanara por completo de su desesperación. Estaba tan contento y agradecido el mago del norte que decidió olvidar toda competencia. Ya no quería más competir, al contrario, le pidió al mago del sur que si podía quedarse a su lado, que si podían compartir mejor la casa y empezar a sanar juntos. El mago del sur aceptó, de tal forma que empezaron ahora a sanar juntos. Ya no había mago del norte y mago del sur, eran los magos del sur. Y estos dos magos del sur quintuplicaron sus éxitos ahora que trabajaban juntos. Podían hacer cosas maravillosas. Bueno, después de un tiempo, el mago del sur estaba ya muy anciano y en su lecho de muerte llamó al mago del norte y le dijo: estoy a punto de irme, pero antes de irme quiero confesarte algo. ¿Te acuerdas de aquel día que nos encontramos en el río? El mago del norte le dijo: claro, ese día cambió mi vida. Te voy a estar eternamente agradecido por ese día. El mago del sur le dijo: yo también a ti, porque ese día yo también iba a buscarte, porque yo también había enfermado de desesperación. Tú también me sanaste. Muchas gracias. Esa idea de la sanación mutua, esa idea de compartir el espacio que nos sane, esa es la idea de la Gestalt relacional y de la terapia existencial. Construir un espacio en donde somos sanados conjuntamente. Muchas gracias. Casa para poder venir a compartirles algo de mi perspectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, siempre me hacen sentir muy bienvenido, entonces muchas gracias. También quiero agradecer, durante el Congreso he escuchado a algunas personas que toman el micrófono y dentro de sus aproximaciones o dentro de sus charlas, en ocasiones hacen algunas referencias a algunas de las cosas que he estado yo diciendo y entonces me hacen sentir muy halagado. También quiero agradecer públicamente por eso. Y por último, para acabar con los agradecimientos previos, también quiero agradecer a todas las personas que ayer fueron a bailar al roble, ¿no? Porque se puso buenísima la fiesta, la verdad. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron por allá, ¿no? Acabamos un poco tarde y eso implica que me siento medio desvelado. Entonces, si de repente me ven medio como que me trabo, ¿no? Espero que me tengan un poco de paciencia. Traigo de todos modos mi acordeón. ¿Así le llaman ustedes aquí también en Perú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Plaje? Ah, nunca había oído esa palabra, ¿no? Ok, en México decimos nuestro acordeón, porque normalmente los alumnos lo traen doblado muy pequeñito y entonces lo van como abriendo, como se abre un acordeón, ¿ya saben? Entonces le llamamos acordeón. Bueno, traigo mi acordeón. Roberto me invitó específicamente a tomar este espacio para hablarles de dos enfoques psicoterapéuticos que tienen mucho en común, aunque no son exactamente idénticos, que por un lado es la terapia existencial y por otro es la terapia Gestalt, específicamente la Gestalt que se conoce como Gestalt relacional. Quizá lo primero que deba decirles es que tomar 30 minutos para hablarles de dos enfoques terapéuticos enteros, completos y complejos es muy poco tiempo, Entonces voy a aprovechar para hacer un gol. Y es que si quieren saber más de terapia existencial, allá atrás hay un libro, ¿no?, sobre terapia existencial, ¿no? Gracias por dejar la cama para estar con nosotros unos momentos. También quiero ya aprovechar que esta es
ya de mi última participación de esta manera. Volver a agradecer a Pael, aprovechando que aquí está Lisle y que por ahí anda Roberto, volver a agradecerles por varias razones. La primera es que, bueno, ahorita algo de lo que escucharon en la presentación que amablemente hizo Ceci, la gran mayoría de perspectivas que se comparten en este congreso, obviamente, de un congreso de logoterapia clínica, son perspectivas logoterapéuticas. Y yo propiamente no me considero a mí mismo ni sé realmente mucho con respecto a la logoterapia. Segundo, es un congreso que habla de psicoterapia humanista y yo soy alguien que reniega del apellido de humanista. Entonces, con esas características, que Lisle y Roberto y el equipo de APAEL me abran su corazón y su... A continuación, nuestro siguiente expositor nos va a hablar acerca de la psicoterapia existencial y gestalt relacional, dos enfoques hermanos de la psicoterapia contemporánea. Ya sabemos que el doctor Jackie Andrés Martínez Robles es procedente de México y ha realizado estudios en psicología clínica, es doctor PhD en psicoterapia, psicoterapeuta de orientación existencial, con formación en psicoterapia gestalt y psicoterapia grupal gestálica, docente universitario, fundador y director del Círculo de Estudios de Psicoterapia Existencial, fundador y promotor de la psicoterapia existencial en México, cofundador y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, ALPE, miembro de la Sociedad Existencial de Análisis con sede en Londres y representante para México y América Latina del ICECAP. Con ustedes el doctor Jackie Hernández. Hola, buenos días. Bueno, primero quiero comenzar agradeciéndoles que estén aquí porque normalmente la noche del sábado es una noche que aprovechamos para festejar y para celebrar exacto, ¿no? Entonces que estén aquí esta mañana habla de su compromiso y dedicación por la psicoterapia, ¿no? Estamos aquí compartiendo con los comprometidos y dedicados. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de verdad, porque sé que está complicado, que los domingos, no sé ustedes, pero yo los domingos prefiero pasarlos en cama. Entonces,